semillas que tenemos ahí. Estamos con Paola Ugaz para hablar de una noticia que llegó como una bomba a una reunión que hay del sodalicio en este momento en Brasil. Es en la ciudad Aparecida, es una ciudad importante, Aparecida, para el mundo católico, porque está la segunda basílica más grande del mundo. Es la basílica de Nuestra Señora de Aparecida, Nuestra Señora Aparecida, que es una expresión que usan mucho los brasileños cuando quieren llamar la atención sobre alguien, dicen Nuestra Señora Aparecida, ¿no? Y estaban ahí reunidos. Yo entiendo que el objetivo era como resetear el sodalicio, incluso se contemplaba la posibilidad, entiendo, hasta de cambiar de nombre, pero les llegó ahí la noticia que estaban disueltos y que los sacerdotes que eran parte del sodalicio tenían que buscar otras congregaciones para seguir ejerciendo el sacerdocio. Sí, buenos días, Nicolás. Bienvenida, sí, ante todo. Gracias por la invitación. Sí, nosotros también, como tú, has recibido, como mucha gente vinculada a la investigación, hemos recibido comunicaciones que confirman lo que acabas de decir, donde ellos les han dicho que han suprimido el sodalicio, pero todavía no tenemos conocimiento de la letra pequeña. No sabemos qué organizaciones del sodalicio han sido suprimidas, por qué, las razones, que todavía no se termina de confirmar que el interventor apostólico sería Jordi Bertomeu, que es el investigador. Digamos, la letra chica no la conocemos, pero queda claro que sí, ya esa información es confirmada. ¿Qué ha acreditado la investigación hasta ahora? ¿Qué ha habido? Porque se ha hablado en términos muy genéricos de abuso físico, psicológico e incluso de abuso sexual en los espacios del sodalicio. Claro, pero además la investigación ha acreditado varias cosas a la vez. Sobre todo, a diferencia del caso Caradima en Chile, en nuestro caso, aparte de los abusos contra sus miembros, hay un abuso del manejo del concordato firmado entre el Perú y el Estado Vaticano para aprovecharse y hacer negocios a costa de este concordato en el cual tú no pagas impuestos. Si tú pones una escuela y pones escuela católica, universidad católica, cementerio católico, a diferencia de otras cosas que uno abriría si fueras empresario, no pagas ningún impuesto. Entonces, en cementerios ganas 30-40% más que Campofé, por ejemplo. Y eso ha hecho que acumulen una importante, digamos, cantidad de recursos, de bienes, que hasta que, digamos, salió el libro en el año 2015, Mitad monje, mitad soldados, ascendía a $1.000 millones. Es una $1.000 millones era el patrimonio del sodalicio como en institución. Bienes y liquidez. Es una locura, porque dime qué organización católica en el Perú y en América Latina tiene 9 cementerios, tiene universidades, tiene inmobiliarias, empresas exportadoras de fruta. O sea, estamos hablando de una empresa que, digamos, una organización que no pensaba como iglesia, pensaba más como una organización. Ya, pero ¿quiénes eran los beneficiarios de esa fortuna? El sacerdote Jaime Bertel, que es el jefe, digamos, de facto del sodalicio, y el jefe de facto del sodalicio corporación, digamos, SA, junto a los hermanos Len, 6 más, todos tienen que ver con el sodalicio, pero no es que el sodalicio como entidad empresarial en registros públicos sea dueña de algo. O sea, allí hay un problema para la iglesia, porque el sodalicio como entidad no es dueña de... No es la propietaria, porque tienen, por ejemplo, colegios. ¿Qué va a pasar con los colegios? Bueno, claro, por eso yo te decía de la letra pequeña, no tenemos idea lo que siga. O sea, lo que sigue a partir de lo que se conoció este viernes en Aparecida, es un nuevo capítulo en esta historia y en el cual se tiene que, a partir de lo que haga este interventor, lo que se tiene que hacer con colegios, universidades, con todos los miembros que todavía están allí. O sea, es mucha gente que está muy afectada porque, claro, se quedan sin el soporte de toda su vida. O sea, gente que ha estado más de 30, 40 años. Ahora, mira, ¿no? yo personalmente he podido conocer a 2 de ellos. A Jaime Berta, que no lo veo hace muchos años, pero lo conocí cuando trabajaba con Monseñor Vargas Alzamora. Era un tipo muy particular, ¿no? Porque hablábamos por teléfono y él no decía aló, decía Ave María Purísima, ¿no? Tenía ideas muy locas, como decía, ¿por qué en Semana Santa los canales de televisión no ponen publicidad? Me decía, que pongan publicidad y que la pasen para la iglesia, ¿no? Siempre pensaba en cómo podía, ¿no? Pero ni él ni Eguren, que también lo conocí cuando era cura en Camacho. Yo no soy una persona creyente, pero mi familia sí lo es, y por la cercanía Camacho es la parroquia a la que asisten. Pero ninguno de los dos me parecía, o sea, podía ser una persona tal vez desde el punto de vista religioso hasta un poco fanática, pero corruptos nunca me pareció que fueran, o abusadores, no me daba la impresión.
pero el tema es que el informe Sí. es tan genérico, ¿no es cierto? Los reportes que han salido son tan genéricos que no sabes a quién acusas de qué. Ah, ya, te refieres a lo que ha salido de Claro. la expulsión del Vaticano a ellos. O sea, digamos, la investigación al sodalicio que empezamos con Pedro Salinas, él me llamó a esta investigación como ex miembro desde el fines del año 2010 hasta el libro y lo que hemos seguido, no solo acredita, digamos, una maquinaria de abuso, sino también la complicidad. O sea, mucha gente recurrió a José Antonio Eguren, a Jaime Bertel, para decirle, he sido abusado sexualmente, físicamente, por tal y tal y tal, he sido abusado, y ninguno de ellos no solo atendió lo que ellos pedían, sino que les dijo, tienen que seguir adelante, tienen que seguir. O sea, esta es una maquinaria de abusos, un sistema en el cual hubo muchos cómplices. O sea, eso es lo grave, más de 50 años, mucha gente muy afectada, y a la par había este manejo del dinero. ¿Qué pasa? Para mí, sin el dinero que Jaime Bertel es en términos de las finanzas es un genio, aparte de carismático y muy simpático, digamos, hizo que aceitas esta maquinaria de abuso que iba creciendo. Porque sin ese dinero no hubieran durado más de 50 años sin que no les pase nada. Si te das cuenta, Nicolás, desde el año 2018-19, esta historia del sodalicio no existe en los canales grandes de televisión. ¿Me entiendes? Porque gracias a Willy Ackerman, a Jaime Bertel, porque dice que esta historia no tiene que pasar. Pero estamos hablando de una historia que está en el Vaticano, que el Papa Francisco está ocupado en una historia que pone al Perú, en términos mundiales, en parte de la historia de cómo hacer o cómo no hacer con una organización en la cual muchísimos de sus miembros fueron afectados. Estamos hablando de, no solo eran los miembros dentro del sodalicio, fraternas, sino que parejas de matrimonio se adherían. Y sabes, o sea, digamos, ese caso es brutal, es como tú y tu esposa se adherían al sodalicio y tienen que avisarles que las fechas de sus relaciones, el dinero que ganan para que ellos entreguen, cómo trabajar para ellos. Si, por ejemplo, una suerte de mitimaes, si abro una organización en Costa Rica o en Seattle, en Estados Unidos, en Denver, perdón, se tienen que ir a vivir 2 años para trabajar por la organización, pero todo sin preguntar. O sea, aquí el que obedece nunca se equivoca. De verdad que ni siquiera te das cuenta cuando formas parte de esta organización que lo que haces está mal. Y además no es que sean pues monstruos ni nada. No, son personas normales, pero que crecieron dentro de una organización en la cual la obediencia era parte de esta organización, era parte del hardware, digamos. Y entonces, claro, uno los ve y de verdad que todos son muy, o sea, sobre todo Jaime Bertel, son simpáticos, encantadores, y lo que hacen, por supuesto, no es que todo lo que hacen está mal, por supuesto que no, pero dentro hay muchísimo dolor, muchísimo trauma. Ahora, ¿no? Tú hay sabes que hacerlo. la versión que sostienen ellos con respecto a lo que está pasando es que esto es la mano de los zurdos en la Iglesia Católica e incluyen al Papa Francisco cuando hablan de zurdos, ¿no? Claro. Y por Sí, supuesto, de Monseñor Castillo dicen claro. las peores cosas y de Barreto ni te cuento, ¿no? No, claro, pero además, si te das cuenta, encuadrar una historia de tanto abuso y tanto dolor en los esquemas peruanos polarizantes de izquierda a derecha, o sea, tú conoces más que yo mucho más tiempo a Pedro Salinas de toda la vida. O sea, de izquierda De zurdo no tiene no nada. tiene nada, ¿ya? Claro, obviamente yo para ellos soy Mao, ¿no? Pero, digamos, si te das cuenta, esta historia es una historia que tiene muchos hechos. Y ninguno de los hechos que hemos contado nunca han sido desmentidos. Nada. Yo no, o sea, digamos, los procesos de difamación que nos han abierto tienen que ver con inventos que nos han hecho a mí, a Pedro Salinas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que todo lo que hemos publicado está contrastado. Además, siento que en el libro Mitad Monje, Mitad Soldados pecamos por defecto que por exceso, por miedo a que nos caiga alguna Ahora, demanda. lo que sí es absolutamente legítimo, creo yo, Ujú. de parte de la comunidad católica, es que se transparente la información. Totalmente. Es decir, si el Vaticano ha hecho una investigación que en la última fase estuvo dirigida por este cura catalán, ¿cómo se llama? Bartomeu. O sea, por el arzobispo de Malta, o sea, Charles Chicluna, que fue el jefe de la operación, y Jordi Bertomeu. Jordi Bertomeu, O sea, claro. pero Charles Chicluna, hay que recordar que Charles Chicluna fue el primer investigador del Legionarios de Cristo, brazo derecho de Ratzinger, que tampoco, Benedicto XVI, que tampoco tenía nada de izquierda. Y Charles Chicluna investigó Legionarios de Cristo, ha investigado todo lo que también se mueve desde la doctrina de la fe. Pero a lo que voy Sí, es sí, sí. que es importante que si la investigación se ha hecho con la rigurosidad que se supone que se ha hecho y las consecuencias son tan graves, Ujú.
tan graves, Sí. porque estás argumentando que estás disolviendo una institución que parte de la Iglesia, o que ha sido hasta este fin de semana parte de la Iglesia Católica, por las acusaciones de abuso sexual, de complicidades, de mal manejo de recursos. O sea, por Dios, los católicos tienen derecho a saber de qué estamos hablando, Sí. ¿no? Por supuesto. Comenzando por la propia gente que se ha adscrito al sodalicio, que ha sido parte de buena fe de esta organización, ¿no? Sí. Sí, no, por supuesto. En toda esta historia hay muchísimas cosas que tienen que transparentar, pero si se das cuenta, Nicolás, nunca los sodalites han dado entrevistas, nunca, porque no se sentían tan poderosos y tan llenos de apoyo político, económico, empresarial. Rafael López Aliaga tiene que dar muchísimas explicaciones. Pero él es el Opus Dei, ¿no? Que Sí, es otra sí, organización. digamos, pero él ha dicho, yo empecé a investigarlo, porque yo empecé a investigar el dinero y ahí empezaron mis problemas. Él era un empresario, yo no siquiera sabía, o sea, él cuando yo lo empecé a investigar en el año 2016, 2015, él era un empresario más, socio de ellos en varias empresas, y luego se hace político. Y ahí dice que Jaime Bertel es un santo, que hay que protegerlo, y en una de las empresas de Rafael López Aliaga, ahorita están en fideicomiso 9 cementerios, que no es poca cosa. Y hacer esos movimientos mientras te investiga la fiscalía es un movimiento ilegal, pero ellos se sienten protegidos siempre. Y no te digo, ¿por qué no vienen Jaime Bertel y da una entrevista y cuenta lo que ha pasado dentro de su organización? Martín Choi lo ha denunciado por haberlo obligado a los 16 años a tener relaciones sexuales con una silla. Que uno puede sonar y escucha y dice, bueno, eso que no es tan fuerte, ¿no? Claro, pero a los 16 años te revienta la vida, pues. O sea, y así han pasado con muchas personas. Si uno habla con un grupo de afectados, es como estar en la película Spotlight. Gente que no puede hablar, gente que llora, hay abusos a bebés, o sea, hay, de los adherentes, ¿no? De los casos de adherentes, abusos a bebés, o sea, dices, ¿cómo pudo vivir tanto tiempo esta organización sin que no les pase nada? Y esa es la historia, Paola, ¿no? Paola, yo creo que para terminar Sí. lo que es muy importante que esa información sea transparente por respeto a la no, eso comunidad. sí, de acuerdo. E insisto, a la propia gente que de buena fe ha creído y ha seguido a esta organización. Muchas gracias, Paola, Gracias, Nicolás, de verdad. por estar Bueno, con nosotros. que Y tengan buen día. voy a comentar algo que no sé si es pertinente. Ayer hablaba con una persona amiga y le decía, Pedro, después de esto debe estar celebrando. Y me dijo, ¿celebrando qué? Ha perdido trabajos, ha perdido familia, ha perdido muchas cosas en el camino por esta guerra que convirtió en personal. Entonces, alegría no creo que tenga. Sería bueno, dile a Pedro que lo quiero entrevistar también. Sí, claro que sí. Aunque amigos no somos, pero no importa. ¿Ah, sí? Muchas gracias, Paola, Gracias, por estar Nicolás. acá.